De modo que, mis hermanos, qué bendición. Y quiero que en esta mañana meditemos en la palabra del Señor. Hay un texto bíblico en la carta a los Romanos, el capítulo 8, verso 14. Es un texto bíblico, un versículo muy diciente, que da una caracterización a la posición que el Señor nos ha dado. Y dice entonces allí, si usted lo puede buscar, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pensando en lo que es la vida cristiana como tal, realmente qué es lo que nos lleva a ser cristianos y qué implicaciones tiene el ser cristiano. Entonces uno llega a unas conclusiones y una de las conclusiones que he llegado en esta reflexión es que todo tiene un punto de partida, y realmente el punto de partida para uno llegar a ser cristiano, que esa palabra pues tiene un significado: cristiano, seguidor de Cristo. Pero para yo ser seguidor de Cristo y convertirme en hijo de Dios, hay un punto de partida, y ese punto de partida es el recibir a Cristo, pero recibirlo como Señor. Una de las proyecciones o digamos lo que la Biblia proyecta en el Nuevo Testamento es precisamente eso, que el hombre reconozca a su Señor, a su Dios. Y cuando uno reconoce a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor, entonces inicia una vida, inicia lo que nosotros conocemos como vida cristiana, que desde luego va en un proceso y va en un crecimiento. Pero es importante, hermano, porque lo que dice aquí el versículo, y es que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces entramos aquí a un tema muy importante, como es ser guiado por el Señor. Es una de las cosas, una de las cualidades, características fundamental en la vida de todo del cristiano y de todo aquel que se quiere, que pone a Jesús como su Señor, y es el dejarse guiar por él. Nosotros vemos versículos en la Biblia que respecto a esto marcan una pauta, nos dan un ejemplo y son muy contundentes. A mí uno de los versículos que me llama la atención es en ese versículo que aparece en ese viaje misionero del apóstol Pablo. Está haciendo un recorrido misionero, y usted sabe que el objetivo de estos recorridos era predicar el evangelio en esas ciudades, esos pueblos, esas regiones donde no había evangelio, donde no se estaba predicando este mensaje de salvación. Pero en uno de esos aparte muestra el apóstol Pablo de que él quiso ir a cierto lugar, pero dice la Biblia que le fue impedido por el mismo Espíritu Santo. O sea, Dios le dijo a Pablo: no vaya, a través de su espíritu no vaya. Y dice que el otro día trató de ir a otro lugar y el Espíritu de Dios le dijo: no vaya. Traigo esto a colación porque pareciera de que, bueno, pareciera no. La razón de ser del evangelio es predicarlo y que las almas se salven. Pero aún en eso, que es el ideal de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos, aún en eso, entonces nosotros vemos
que el Espíritu nos guía y que el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, determina, nos direcciona, nos lleva. A mí me cautiva mucho esta parte porque aún dentro de las cosas buenas necesitamos de ser guiados por Dios. Porque hay cosas que no son malas, que nos plantea la vida, que nos plantea la sociedad, que nos proponen, puede ser de tipo económico. ¿Qué malo va a ser que a usted le propongan un negocio donde se va a ganar 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, y usted en una situación un poco difícil económica? Usted mira eso como una bendición, pero aún en las cosas buenas, en las cosas que no se le ven maldad por ningún lado, es bueno que el Señor nos guíe, que el Señor nos guíe. Porque yo pienso, hermano, que una de las formas de demostrar de verdad de que hemos recibido a nuestro Dios, a Jesucristo como Señor, qué bueno es que nos tomáramos un tiempito y desde el contexto bíblico miráramos cuál es la posición en primer lugar de un amo, de un Señor, y en segundo lugar su función, y en tercer lugar el sometimiento que había de un siervo, de un esclavo hacia su amo, hacia su Señor. Eso nos va a ayudar a tener una panorámica más amplia con respecto a este tema. Entonces el apóstol Pablo no fue, el día siguiente tampoco fue, porque fue impedido por el Espíritu Santo, y la segunda noche, durmiendo, tuvo una visión, un sueño, donde un macedonio, veía un macedonio con las manos levantadas y clamándole y diciéndole: Pablo, pasa por aquí y ayúdanos. Y el Espíritu le dijo: es hacia allá donde yo quiero que tú vayas a predicar el evangelio. Fue el apóstol Pablo, predicó el evangelio y tuvo éxito. Es que, hermano, el éxito de la vida cristiana consiste en dejarnos guiar por el Señor, no en lo que poseamos, en lo que alcancemos en esta vida. La vida cristiana no se mide por los bienes materiales, de verdad que no. Sí los necesitamos, son fundamentales, pero el éxito no se mide por eso. El éxito de la vida cristiana realmente consiste y está en que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor, y que aunque haciendo la voluntad del Señor muchas veces no alcancemos cosas materiales, pero está la satisfacción de obedecer a nuestro Señor, de ser fiel a nuestro Señor. Entonces a mí me llama la atención porque realmente cuando hablamos de dejarnos guiar por el Señor, tenemos que analizar esa palabra guiar o ser guiado, o qué es un guía. Y realmente un guía es aquel que va delante de alguien o junto a alguien para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. Nosotros vamos hacia un lugar, nos hemos trazado una meta y la meta es ir al cielo. Necesitamos un guía. Amén. La meta es alcanzar nuestra salvación. Necesitamos quien nos guíe. Pero también dice que un guía es alguien que dirige u orienta a una persona mediante consejos y enseñanza. En esto sí, el Señor, nuestro Señor, es experto en enseñar, en orientar, en dar consejos. Pero mire que cuando nosotros analizamos los significados de estas palabras o de esta palabra, entonces podemos llegar a una conclusión, y la conclusión es que en el guiar intervienen varios aspectos, y el aspecto número uno es que el guía debe ser una persona que conozca bien el camino o sobre lo que va a orientar. Si es enseñar,
Yo no puedo enseñar algo que no conozco, que no sé. Y si es guiar por un camino, yo debo conocer el camino, porque si no conozco el camino, entonces seremos dos los perdidos, o tres, o cuatro, o yo y o las personas que voy guiando y mi persona. De modo que aplicando esto a la vida cristiana, entonces, hermano, si alguien, gloria al Señor, conoce el camino de la salvación, es Jesucristo, porque Él fue el que nos dio la salvación. Él es el autor. Él fue el que la creó. Él fue el que la estableció. Yo lo llamaría una incoherencia en la vida cristiana no dejarnos guiar del dueño de la salvación. Y muchas veces que pretender o dar a entender que sabemos más que el dueño de la salvación. Y cuántas veces atercamos, como lo hacía el pueblo de Israel, contra quien lo sacó de Egipto. Si fue Dios el que le dio la promesa, si fue Dios el que dijo, los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Dios era el que sabía dónde estaba la tierra, porque muchos años atrás se la había mostrado a Abraham. Eso hacía más de 1000 años, pero Abraham estaba muerto, o perdón, más de 400 años. Abraham estaba muerto. De los que estaban ahora acá en el pueblo, nadie conocía esa tierra. Es más, ellos eran esclavos. No tenían la facultad, facilidad de salir y andar por allí. No, ellos tenían que estar dedicados a sus tareas. Entonces, mire la incoherencia. Dios lo va a llevar a la tierra prometida. Dios es el que sabe el camino. Pero ellos se rebelan contra Dios en el desierto. Murmuran contra Dios. Y usted sabe que por esa razón, los que salieron no entraron a la tierra prometida. Solo los niños y los que nacieron en el desierto, porque duraron 40 años rodeando el desierto, y eso lo que los conllevó a eso fue su rebeldía. Pero uno de las frases que usan, que son muy repetitivas en el Antiguo Testamento, es que y atercó el pueblo contra Dios, contra Jehová. Eran tercos, hermano. Y a veces nosotros como creyentes nos volvemos tercos. Pero dejémonos guiar por el Señor, que Él lo sabe todo. ¿Usted cree que su Señor lo sabe todo? Entonces, si usted cree que su Señor lo sabe todo, déjese guiar por Él. Pero hay algo que interviene también en el guiar, y es que el guiado debe aceptar y dejarse guiar. O sea, aquí interviene la voluntad del que se va a guiar, del que están guiando, y esa voluntad se manifiesta en el sujetarse. Yo no puedo atercar, contradecirle al que me está guiando, que conoce el recorrido, cuando yo apenas voy caminando, apenas voy conociendo. Y por último, debe haber una comunicación entre los implicados. Y entonces aquí, aplicándolo a la vida cristiana, sale lo fundamental, que es la oración. ¿Cómo lo va a guiar el Señor si usted no habla con Él? Si no hay diálogo, si no interactúa con el Señor, hermano, por favor, por favor. Y por no dejarnos guiar del Señor, entonces muchas veces fracasamos. Y mire, de verdad, analizando bien esto del evangelio, todo lo que el Señor organizó para salvar el hombre, hermano, todas las condiciones están dadas para no perder. No es más, escuchen, es más fácil salvarse ya estando uno en el camino, ¿no? Es más fácil salvarse que perderse. Y usted dice, ¿cómo? Claro, porque todas las condiciones están dadas. Hermano, lo que pasa es que en la vida cristiana
hay que guerrearla, es una lucha, es una batalla, sí, pero no te dieron una armadura. Tú tienes una batalla, una lucha, pero te dieron una armadura. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ponerte la armadura, ponte el casco, el yelmo de la salvación, cálzate los pies con el apresto del evangelio, ponte, habla de qué, el cinto, que es la verdad, cíñete de la verdad, habla del escudo, de la fe. Allí está la armadura. Usted solo tiene que ponerse. De modo que todas las condiciones están dadas. Y cuando uno llega al evangelio, que ya entiende, es más fácil salvarse que perderse. Es más fácil. Es más fácil el camino de la salvación que el camino de la perdición. Es más fácil. Todo está en que te dejes guiar por el Señor. A mí me llama la atención ese Salmo número 23, que dice: Jehová es mi pastor. Esa es la condición, que realmente Él sea nuestro pastor. Y a mí me llama la atención porque ese Salmo está lleno de ejemplos, ¿sí? Y quien lo escribió conocía bien la dinámica que existe entre un pastor y una oveja. Además de eso, nosotros tenemos una connotación de oveja por las cualidades, no tanto porque la oveja sea bonita y porque sea blanca, porque algunos asocian que la mayoría de ovejas, no todas, pero la mayoría de ovejas siempre son de pelo blanco. Y no es tanto eso, sino las cualidades. Y una de las cualidades que la oveja es uno de los animales más doméstico. Pero una de las cualidades de la oveja es que ella sigue al pastor. O sea, la oveja se deja orientar porque ella tiene problemas de orientación. Pero como ella tiene problemas, lo reconoce, dice: no, yo tengo que ir aquí detrás de mi pastor, porque si quedo sola me pierdo, me desoriento y me pierdo. Entonces, ese salmo muestra la dinámica y ese salmo está escrito para darle una aplicación en lo que es la vida cristiana. Entonces, mire, Jehová es mi pastor. Si Él es mi pastor, ¿y qué es un pastor? Un pastor es un guía. Si nos vamos al contexto práctico, y tomando ese versículo, llevándolo al contexto de él, entonces el pastor de las ovejas está basado en ese contexto, ¿no? De donde se pastoreaban ovejas. Entonces, la oveja, lo primero que tiene que saber es conocer su pastor. Dice que la oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue, lo reconoce. Porque algo que tiene la oveja es que ella se graba la voz de su pastor. Y han hecho la prueba con los animales. Estamos hablando de los animales. Donde yo veía una prueba, un video donde estaban haciendo la prueba de que estaban allá las ovejas comiendo y llegaron 3 o 4 personas a llamarla, porque entre otras cosas a las ovejas también se les pone nombre. Recuerde que la Biblia habla de un nombre que va a estar escrito en una piedra y nadie sabe sino el que recibe la piedrecita. Eso lo habla en Apocalipsis. Entonces llegó una persona y llamó a la oveja y la oveja seguía comiendo. Hicieron la prueba con 3 personas diferentes y nada, pero cuando llegó el pastor de la oveja y la llamó, hermano, increíble. La ovejita enseguida alzó la cabeza y vino. Esa es una de las cualidades de la oveja. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová te guía, no te va a faltar nada. Nada para lo necesario de la vida. ¿Quién más puede saber qué es lo que necesitamos sino aquel que nos creó? Hay cosas que nosotros creemos que necesitamos y no las necesitamos. Y a veces nos damos más mala vida por lo que no necesitamos que por lo que realmente necesitamos. Y en todo eso a veces nos volvemos tercos. Entonces, Jehová es mi pastor. Si Él es mi pastor, te pregunto, ¿Él es tu pastor? Si su respuesta es sí, amén, entonces sigue leyendo y dice: nada me faltará, pero nada de lo que necesito. Amén.
pero uno se da mala vida. Entonces uno siempre está mirando hacia arriba, hablando a nivel social. Te mira a los que están arriba de uno, a los que tienen más que uno. Como uno anda mirando hacia arriba, siempre se va a creer que está mal. Pero si tú miras hacia abajo, hablando desde el punto social, te vas a dar cuenta que hay gente en peores condiciones que tú. Tú tienes un techo, tú tienes hasta con aire duermes, tienes tu carro, tienes este vehículo, tienes tu sueldo. Hay gente que tiene que salir a pedir a las calles y lo ve uno tranquilo. Te cambia la mirada. Si vas a mirar hacia arriba, solo mira al más grande, mira a Dios, mira a Jesús. Pero no estés mirando a los otros porque te vas a sentir mal. Mira hacia abajo y te das cuenta que tú estás en un buen nivel. Y eso nos lleva a ser agradecido con el Señor. No, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada de lo que necesito, de lo que realmente es necesario. Gloria al Señor. En lugares de delicado pasto me pastoreará. Y si no voy a leerle ese versículo, hasta se está descargando aquí el iPad. Pero yo sí quiero que lea. Hoy póngase la tarea, léase el Salmo 23. Y si no entendió, vuélvalo a leer. Y si no entendió, vuélvalo a leer. Y si no entendió, llame al pastor y dígale, explíqueme aquí, no entendí. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Dejémonos guiar por el Señor. El triunfo del creyente no está en cuanto sepa, ni qué tanto escaló, ni cuántos títulos tiene, ni cuántos cargos en la iglesia tiene. El éxito de la vida cristiana está en dejarnos guiar por el Señor. Allí radica todo, allí. Dejarnos guiar por el Señor. Jesús de Nazaret, gracias te damos por esta palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por estos hermanos aquí presentes en esta sala. Ahora te pedimos, Señor, ayúdanos para poner por obra tu palabra. Que tu palabra sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que nosotros nos dejemos guiar por ti, porque tú nos llevarás a pastos delicados, a agua de reposo, y nada nos faltará. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayuda a cada hermano, a cada amigo. En esta mañana te lo pedimos. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga.